casa de Dios y pues nosotros estamos agradecidos con el Señor porque Dios ha sido fiel en estos días, amén. No es decir que no hemos pasado por dificultades o pruebas, pero en medio de aquellas cosas Dios es fiel y Dios es bueno. Y espero que usted también tiene ese testimonio en esta mañana, que Dios es bueno, porque lo es, amén. Él es bueno. Y pues vamos a continuar en esta mañana, si Dios permite, vamos a continuar con lo que es la serie Yo y mi casa, Yo y mi casa. Y nosotros vamos a continuar pensando en lo que es la estructura del hogar y cómo es el diseño de Dios para el hogar, porque Dios al diseñar algo lo hace perfectamente bien, pero siempre con un propósito divino y eterno. Y nosotros al estudiar esta serie, nosotros estamos descubriendo cuál es el diseño de Dios y cuál es el propósito eterno en dar a nosotros este tremendo regalo que se llama el hogar cristiano. Hermanos, quiero decir una vez más, solo porque es cristiano y vive en una casa, no implica que automáticamente es un hogar cristiano. El hogar cristiano es un lugar donde cristianos viven, pero a la vez honra y glorifican a Dios con sus vidas. Es decir, forman un equipo de personas que han depositado su fe en Cristo para ser salvo, con el fin de glorificar a Dios a través de ese hogar. Espero que eso ha sido su visión, su meta en este año. Vamos a juntar nuestra familia en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, y vamos a glorificar a nuestro Dios. Eso tiene muchos beneficios a lo largo, hermanos. Eso beneficia bastante el matrimonio. Eso beneficia bastante la relación entre padres e hijos. Eso beneficia lo que es la iglesia también. Porque la iglesia, tal como es la familia, así será la iglesia. Si la familia está luchando un poco, está experimentando divisiones y argumentos, pleitos, etcétera, ¿sabe qué? Usted y yo traemos todo eso a la casa de Dios. Y nosotros afectamos en ese sentido la casa de Dios. Ahora en esta mañana vamos a ver lo que es el diseño de Dios, el plan de Dios en cuanto a bendecir el hogar con hijos. Los hijos son una bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que Dios y solo Dios es el dador de vida, no el hombre y la mujer? A veces nosotros asumimos la responsabilidad y la autoridad de decidir cuándo y cómo vamos a dar vida a un niño, pero es de Dios. Amén, hermanos. Dios es el dador de vida y cada vida que Dios regala a nuestra familia, a un hogar cristiano, es una bendición. Pero usted y yo entendemos que cada vez que Dios nos bendice, eso trae también una responsabilidad. ¿Cuánto dicen amén? Con cada bendición tenemos una responsabilidad. Vemos esta responsabilidad destacada en Efesios capítulo 6. Busquen sus Biblias, Efesios capítulo 6. Y tengo un bosquejo largo para avisarles, ¿verdad? Pero vamos a tratar de enfocarnos en lo que es el contenido. Si no completamos todo en este domingo, vamos a pasarla a otro domingo. Pero hay algunas cosas muy fundamentales que creo que nos van a ayudar a la hora de querer criar a nuestros hijos. La Biblia dice, hablando de la familia y realmente hablando del orden y la autoridad, Dios nos da un patrón aquí en Efesios capítulo 6. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Los hijos no se van a escapar de esta serie. ¿Ok? Vamos a hablar de eso más adelante porque ser hijo es una responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Dice,
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien. Dios quiere que cada hijo vive una vida abundante, bendecida, fructífera, por decirlo así, espiritualmente. Dice, y sea de larga vida sobre la tierra. Esa es la responsabilidad del hijo hacia los padres, principalmente hacia Dios. Pero miren lo que dice el versículo 4, empieza a tratar con la responsabilidad del padre hacia el hijo. Dice, y vosotros padres, plural, papá y mamá. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es papá y papá. No es mamá y mamá. Es mamá y papá. Y no en ese orden, ¿ok? Papá y mamá. Así es el patrón bíblico. Dice, y vosotros padres. Esto está dirigido a los padres, a ambos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este versículo nos indica dos cosas. Número uno, es posible provocar a ira a nuestros hijos. Es una realidad, es una posibilidad. Podemos caer en ese error de provocar a ira a nuestros hijos. Pero número dos, es posible no hacerlo. Porque la Biblia nos manda no hacerlo mañana. Y si usted está tomando notas, escribe el título del mensaje en esta mañana, que es lo siguiente: el blanco bíblico por criar hijos. El blanco bíblico por criar hijos. Vamos a orar y después vamos a continuar. Padre, te pedimos en esta mañana que seas tú obrando en nuestros corazones. Señor, tal vez no andamos en malos pasos, tal vez no andamos con corazón rebelde, pero a veces por simplemente sentir como una pasividad, una tranquilidad, nosotros descuidamos la responsabilidad que tú nos has dado, criar con diligencia, intencionalmente a nuestros hijos. Señor, te pedimos que en esta mañana tú puedes recordar nosotros acerca de los diferentes aspectos de esta responsabilidad. Y Señor, que no sentimos cargados, sino, Señor, instruidos. Porque no depende de nosotros, depende del poder y la capacidad tuya, la gracia tuya que nos das. Señor, ayúdenos a salir instruidos, pero dependiendo de ti. Gracias, Señor, por cada persona presente. Señor, te pido que tú nos hablas y que nos alcanzas donde estamos. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Los tiempos han cambiado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Yo veo algunas personas aquí que tal vez estaban adolescentes en los 60s, ¿verdad? Si usted era joven en los 60s, levanta la mano. Los 50s, los 70s. Ok, ahí vamos, ahí vamos. El estilo de vida en los años 70 era muy diferente que el estilo de vida hoy, ¿verdad? La ropa era muy diferente, ¿verdad? No habían celulares en aquellos tiempos, no existía el internet, imagínense. No había Facebook, ay hombre, no había Instagram. ¿Cómo sobrevivieron los jóvenes en aquellos tiempos? Ellos tenían marbles, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ellos jugaban afuera, ¿verdad? Ensuciaban los pies y las manos y después entraron a la casa y comieron en familia. Los tiempos han cambiado. Y nosotros muchas veces decimos que estamos viviendo en tiempos avanzados, pero en otros aspectos estamos viviendo en tiempos muy peligrosos.
Porque los avances a veces nos avanza en un sentido, pero nos está atrasando y atacando por otro lado. Por ejemplo, los celulares son una tremenda bendición. Ahora usted puede llamar a cualquier persona en cualquier emergencia y puede tener ayuda en el momento. En los 70s tenía que buscar un teléfono, tal vez prestado en una casa, ¿verdad? Y era muy difícil. Ahora tenemos la ventaja de la tecnología, pero por otro lado es una desventaja. Porque hay muchos jóvenes que están consumidos con lo que es el internet, redes sociales y ahora lo que es la inteligencia artificial. Los niños de 10, 11, 12 años están formando relaciones artificiales con la computadora o un aparato. ¿Me están escuchando, hermanos? Si usted está leyendo la noticia y está al tanto de lo que está pasando en cuanto a la tecnología, yo creo que quedaría asustado. Hay personas hoy día, hermanos, que quieren casarse con su novio artificial. Ustedes me están viendo como un extraño. Yo no estoy queriendo casarme con una persona artificial. Estoy diciendo que eso está pasando en nuestras sociedades. Los tiempos han cambiado, hermanos. Y ahora, más que nunca, es esencial y vital que nosotros como padres cristianos volvemos a los cimientos bíblicos por los cuales criamos nuestros hijos. Por favor, hermanos, esto no es el mensaje, pero por favor, no permite que un aparato vaya criando a sus hijos. No vaya permitiendo que las influencias en las redes sociales, en cable, en televisión, cría a sus hijos. Yo sé que usted pasa ocupado. Yo sé que tiene muchas cosas que hacer, pero puedo recordarles en esta mañana con mucho amor y cariño que la responsabilidad principal no es lavar la ropa, sino criar su hijo. La ropa va a estar ahí mañana, tal vez mañana su hijo no. ¿Me están escuchando, hermanos? Eso es muy importante. Estamos viviendo en tiempos diferentes, vivimos en una generación muy informada, pero profundamente confundida. Ni saben si es hombre o mujer. Están confundidos. Estamos viviendo en una generación emocionalmente expresiva, pero espiritualmente superficial. Usted entra en una plática con una persona de esta generación y tal vez pueden hablar de cosas superficiales. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es una vida espiritual superficial. Muchos padres con corazón sincero desean hijos que conozcan a Dios, pero pocos padres realmente aspiran intencionalmente a criar hijos que teman al Señor y andan genuinamente con el Señor. Usted dice, ¿por qué hay pocos padres que intencionalmente crían a sus hijos a andar con el Señor? Le voy a decir el por qué. Porque queremos ser amigos de nuestros hijos y no padres. Volvemos permisivos, volvemos como los padres que dan permiso a cualquier cosa porque no queremos que nuestros hijos que le caen mal. Pero es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Dios no dice que Él nos ha dado amigos, sino hijos. Y a los hijos Dios no dio amigos, sino padres. Es con un propósito. Vivimos en un tiempo muy diferente. Dios nunca llamó a los padres simplemente a criar buenos hijos. Uno dice, tiene buenos hijos. Gloria a Dios. Pero eso no debería de ser su
su inspiración, su aspiración, criar hijos buenos. Debemos criar hijos obedientes. Si mi hijo logra graduarse y consigue un buen trabajo, pues él vivirá bien y yo también. Hermanos, ¿es lo que la Biblia nos manda hacer? Criar hijos exitosos, hijos buenos, hijos educados. No, la Biblia nos manda a criar hijos temerosos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo vamos a criar hijos temerosos de Dios sin ser temerosos de Dios nosotros? Tiene una reverencia superior en su hogar en cuanto a Dios. Da primer lugar a la palabra de Dios, da primer lugar a la oración, da primer lugar a ganar almas, da primer lugar a la asistencia en la iglesia, da primer lugar a Dios. Está viviendo una vida temerosa a Dios delante de sus hijos, porque lo que nosotros vivimos, nuestros hijos vivirán en exceso. Si no tememos a Dios, nuestros hijos tampoco van a temer a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, vamos a avanzar. La crianza bíblica no se trata de producir hijos perfectos tampoco. Hermanos, usted no debería de criar sus hijos por lo que piensan los demás. Es que voy a castigar a mi hijo porque los demás van a pensar que estoy criando un sinvergüenza, este hijo que no me hace caso, este niño que es un rebelde, un tremendo, un terremoto. Ya va a ver y vamos a castigar a él para que los demás piensen que estamos criando un hijo bueno. No, hermanos. Nosotros no debemos criar nuestros hijos para que los demás piensen que tenemos buenos hijos. Que andan diciendo, hermano, está haciendo buen trabajo, tiene buen hijo. Porque sabe que nosotros podemos fracasar creyendo que estamos haciendo bien y Dios está viendo otra cosa. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, criar hijos no se trata de producir hijos perfectos, sino de guiar fielmente los corazones de nuestros hijos hacia Cristo. Guiar fielmente los corazones de nuestros hijos hacia Cristo. Debemos comprender adecuadamente la responsabilidad que implica criar hijos. Hemos dicho anteriormente, criar hijos no es solo proveer techo, comida y ropa y educación, punto. Criar hijos realmente es un discipulado diario. Criar hijos, porque mire, hermanos, en una guardería pueden proveer techo, comida, ropa y educación. Pero en el hogar es el centro del discipulado. Es donde nosotros discipulamos los corazones, no solo las mentes, sino los corazones, dirigiendo los corazones de nuestros hijos hacia Cristo. Nosotros no somos el fin de la crianza de nuestros hijos. No debo estar criando a mis hijos pensando en mí mismo y que lo que me va a beneficiar a mí y a mi esposa. No, debo criar y discipular el corazón de mi hijo para que ellos se fijan en Cristo. Ahora queremos mencionar algunas cosas que debemos entender. Número 1, escribe esto. Estos solo son principios que vamos a compartir como introducción. Los hijos son una bendición, no una maldición. ¿Cuántos dicen amén? En esta generación todo piensa el opuesto. Hay parejas que ni quieren tener hijos porque los miran como un estorbo, un obstáculo a las metas de mi vida, a mi carrera, a mis metas financieras. Quisiera tener casa, esposo, dinero, ahorros y después pensamos en hijos. Hermanos, escúchame muy bien. Los hijos son bendición si tiene o no tiene.
principalmente porque los hijos vienen de Dios. Nosotros no somos la fuente de las vidas de nuestros hijos, sino Dios. Y es bendición de Dios. Número 2, escribe esto. Los hijos nuestros no son una posesión, sino un asunto de mayordomía. Los hijos no son míos, pero es una vida por la cual soy responsable a criar. Es un asunto de mayordomía. Los hijos no fueron dados como un proyecto. Los hijos nuestros no son un proyecto, sino fueron dados con un propósito. Y la responsabilidad suya, la responsabilidad mía, es asegurarnos que criamos nuestros hijos para que ellos cumplen con ese propósito. Les pregunto, ¿cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Ese es el propósito. Entonces nosotros, al ver esto, debemos considerar algunas razones bíblicas fundamentales por las que criar hijos según la filosofía bíblica es crucial en los días en que estamos viviendo. Número 1, el punto principal, y quiero que escribe esto, hermanos: debemos priorizar la gloria de Dios al criar a nuestros hijos. Debemos priorizar la gloria de Dios al criar nuestros hijos. Hermanos, escúcheme, no hay mayor causa ni motivación para criar hijos piadosos que la glorificación de nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos en corregir, en instruir, en discipular, en enseñar a las vidas de nuestros hijos, debemos estar pensando y motivado que Dios sea glorificado. Porque a veces, hermanos, si usted es como su servidor, a veces corregimos por molestia. A veces regañamos por inconveniencia. Estoy tratando de hacer esto y me estás molestando. ¿Qué pasa? Y regañamos, pero no para la gloria de Dios, sino para nuestra conveniencia. ¿Me están escuchando, hermanos? No sé si eso pasa en su hogar, pero pasa en nuestro hogar. La gloria de Dios, si su vida, su matrimonio o nuestro hogar no glorifican a Dios, será extremadamente difícil criar hijos que glorifican a Dios. ¿Puedo preguntarle algo? Usted pensando en su matrimonio. Es interesante que muchas veces la esposa tiene ve el matrimonio diferente que el esposo. A veces el esposo dice, no, todo está azul. Todo azul, dice, ¿verdad? Todo está cheque, todo está macizo. Y la esposa está mirando a él como que, ¿en qué mundo estás viviendo vos? ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, lo que pasa es, si usted analiza y piensa en su matrimonio, puede decir en esta mañana con conciencia limpia, con corazón honesto y transparente ante Dios: mi matrimonio glorifica a Dios. La tendencia, nuestro querer es decir que sí. Pero ¿cuántos están llevando algo no perdonado en el corazón? ¿Cuánto fue la última vez que usted tuvo las conversaciones e hicieron las preguntas difíciles a su esposa, a su esposo? Hermanos, nuestro matrimonio glorifica al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó algo para demostrar el amor suyo hacia su esposa? ¿Cuándo fue la última vez, esposa, que usted se sometió al liderazgo de su esposo simplemente para glorificar a Dios? ¿Me están escuchando, hermanos? Por favor, presten atención. Esto es muy importante, porque no es un asunto de que sí, creo que no. No, el propósito de su matrimonio, el propósito singular
de su matrimonio es glorificar a Dios. Si no estamos logrando con ese propósito, andamos mal. Andamos mal. Y un matrimonio que glorifica al Señor va a ser muy difícil ser un matrimonio ejemplar mientras enseñamos a nuestros hijos ser temerosos de Dios para glorificarle a Él. ¿Me están escuchando, hermanos? La gloria de Dios debería de ser la prioridad en el hogar. Hay 3 razones por las cuales debemos criar a nuestros hijos priorizando la gloria de Dios. Esto siempre es punto número 1, lo principal, pero 3 puntos para ayudarnos a entender por qué es tan esencial criar nuestros hijos mientras priorizamos la gloria de Dios. Número 1, porque los hijos en última instancia pertenecen a Dios, no a nosotros. Debemos criar nuestros hijos priorizando la gloria de Dios, porque los hijos no son nuestros, pertenecen a Dios. Jóvenes, al propósito, tal vez usted está aquí y su mente está vagando por allá. Tráigala de regreso, porque tarde o temprano usted será papá, usted será mamá. Y sería excelente establecer estos principios en su vida como inmutables. No voy a cambiar eso, porque tengo que criar a mi hijo para la gloria de Dios. La razón principal es porque nuestros hijos pertenecen a Dios. La Biblia dice en Salmo 127, versículo 3, he aquí, los hijos son herencia del Señor. Los hijos son posesión de Dios antes que nuestra responsabilidad. Dios nos dio, porque Él es el poseedor de la vida de nuestros hijos. No son dados para cumplir nuestros sueños, llevar nuestros nombres, ni validar nuestro éxito. Los hijos fueron dados para reflejar la gloria de Dios. Si nuestros hijos pertenecen entonces a Dios, su voluntad, la voluntad de Dios define su propósito. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Si nuestros hijos pertenecen a Dios, entonces la voluntad de Dios define su propósito. Ten cuidado en influir el corazón de su hijo, no cumplir principalmente con la voluntad de Dios, porque no es posesión suya, no es posesión mía. Si nuestros hijos pertenecen a Dios, entonces la palabra de Dios debe moldear lo que es su vida, no mis consejos. Debo aconsejar a mis hijos, pero debe ser saturado cada consejo con la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Porque si pertenecen a Dios, su palabra, no mis palabras, su palabra moldea su vida. Número 3, si le pertenecen a Dios, entonces su gloria se convierte en la meta. Su gloria, la gloria de Dios se convierte en la meta de nuestros hijos. Si le pertenece a Dios, ¿sus hijos pertenecen a Dios, sí o no? ¿Ha soltado a sus hijos? Qué silencio, no me respondieron ni una persona. ¿Han soltado a sus hijos? Ahí van, gloria a Dios, algunos. ¿Han soltado a sus hijos? ¿Sabe qué? Es importante no soltar a sus hijos al mundo, sino soltar sus hijos a Dios. Eso no se puede hacer sin ser responsable y diligente. ¿Están conmigo, hermanos? Es una responsabilidad que nosotros llevamos a cabo con diligencia. Criar hijos para algo menos que la gloria de Dios es malversar lo que le pertenece
a Dios, es decir, menospreciar lo que le pertenece a Dios. La segunda razón principal por la cual debemos criar nuestros hijos priorizando la gloria de Dios es porque, número uno, pertenecen a Dios, no a nosotros, pero número dos, porque Dios es glorificado cuando su verdad se transmite a la siguiente generación. Nosotros vemos en el libro de Salmos cuán importante es transmitir la gloria, la verdad de Dios a la siguiente generación. Quiero que me acompañe a Salmos 78, Salmos 78, versículo 4. La Biblia dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Vemos aquí padres que se están comprometiendo a transmitir la gloria de Dios a la siguiente generación. ¿Puedo hacerle una pregunta, madre, padre? ¿Cómo está usted transmitiendo la gloria de Dios a sus hijos? ¿Cómo está transmitiendo la gloria de Dios a sus hijos? Todo el mundo pensando, ¿cómo estamos haciendo eso? Pues la Biblia dice aquí, contando. A la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, su poder y las maravillas, oiga bien, que hizo. ¿Sabe qué? No hay mayor gozo que sentar en familia en la casa y empezar conversaciones que giran alrededor de Dios, que brindan oportunidad, contar testimonios. Mi esposa de repente dice: yo recuerdo cuando era niña y no había aceptado a Cristo todavía y vivía en un hogar de desorden, de mucha confusión, pero de repente fui a un campamento y escuché el evangelio por primera vez y recibí Cristo como mi Salvador, y Dios empezó a transformar mi vida. De repente tenía un deseo ir a la iglesia, y mis padres, en lugar y por pena, me llevaba en lugar de dejarme ir en el bus de la iglesia. Entonces, por llevarme a la iglesia, mis padres recibieron Cristo como su Salvador y empezamos a transformar el hogar de un hogar egoísta, egocéntrico, a un hogar humilde, un hogar donde había servicio, donde había armonía. Hermanos, escúchame muy bien. Qué hermoso es poder contar a la generación venidera de las maravillas que Dios, escúchame, ha hecho. Pero ¿sabe qué? Sería muy difícil contar de todas esas maravillas si no estamos viviendo en obediencia. No basta, hermanos, contar de las maravillas que Dios ha hecho en las vidas de sus padres. Vale más, hermanos, poder contar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Están conmigo, hermanos? Y luego, cuando ellos escuchan esas cosas y los padres siguen viviendo en obediencia, escúchame muy bien, Dios se va a manifestar y los hijos van a ver las maravillas que usted había contado a ellos. ¿Me están escuchando, hermanos? Esto es muy importante. Contar la gloria de Dios. Vaya a versículo 6. Dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olvidan de las obras de Dios, y también que guardan sus mandamientos. Hermanos, tiene mucho sentido sentar y tener un tiempo en familia, leyendo la Biblia, contando y compartiendo de la gloria de Dios con nuestros hijos, porque eso va a asegurar que nuestros nietos también van a oír de la misma gloria de Dios.
Salmo 102, por favor, Salmo 102, versículo 18. Dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando una generación logra ver la gloria de Dios, esa misma generación va a querer alabar a Dios. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? La misma generación quiere ser alabada. Se ha olvidado de alabar a Dios. ¿Dónde cometimos ese error? De no contar a nuestros hijos de las maravillas que Dios había hecho. Vaya a Salmo 145, por favor. Salmo 145, versículo 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras. ¿Y qué dice ahí? Y anunciará tus poderosos hechos. Mire, hermanos, quiero ser muy práctico con ustedes, ¿ok? No queremos que este asunto de criar hijos sea algo tan formal, porque realmente discipular las vidas de sus hijos es algo que debería de hacer en lo diario. ¿Están conmigo? Yo sé que el hermano Milton a veces lleva a Ángel a trabajar, a picar hierro y alistar todo para llevar a reciclar el hierro. Es interesante que no es solo ir y hacer un trabajo y ya. Es ir a hacer un trabajo mientras aprovecha el tiempo de discipular la vida de Ángel. ¿Están conmigo, hermanos? Es estar ahí picando hierro, sudando la camiseta, pero hablando de lo que Dios había enseñado a él como papá en la mañana, en su tiempo de lectura, en su tiempo de oración. Hijo, mire cómo es Dios. Estaba leyendo mi Biblia y Dios me habló y me enseñó este asunto. Hijo, quiero que se fijen en esta verdad. Quiero que se fijen cómo es Dios, cuán grande es nuestro Dios. Y estamos aquí picando hierro, pero nuestro corazón está regocijándose en el Señor y en su gloria. Hermanos, escúchame muy bien. Ese es discipular a nuestros hijos. Cuando vamos en el carro hacia la iglesia, hijos, qué emocionante es poder ir a la casa de Dios. Allí habrán hermanos de Cristo, hermanos de la fe, y vamos a poder alabar a Dios juntos. Oremos antes de llegar para que Dios nos dé un corazón listo a recibir su palabra. Hermanos, eso es discipular el corazón de su hijo. No es simplemente reunir todos formalmente. Siéntense todos. Vamos a cantar. Ahora vamos a orar. Hijos, escúchame. Eso es bueno y tiene su lugar, hermanos. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es cuando se levanta, cuando se siente, cuando camina, cuando se acuesta. Debemos estar discipulando el corazón de nuestros hijos. Ahora le hago una pregunta. Si usted es responsable por discipular el corazón de su hijo, ojo aquí, ¿quién está discipulando su corazón? No, pues el pastor, él no tiene tiempo, él pasa bien ocupado, no sé qué hacer. Hermanos, escúchame muy bien. El Espíritu Santo es el que puede discipular su corazón. Y capacitarle a usted, padre, madre, a discipular el corazón de sus hijos. Porque usted no puede dar lo que no ha recibido primeramente. ¿Están conmigo, hermanos? El asunto es criar nuestros hijos para la gloria de Dios. Esto es muy importante porque Él lo merece. Pero es algo práctico también, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios en este versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Yo recuerdo cuando era niño, sentando en la iglesia,
los misioneros subieron al púlpito y la plataforma y empezaron a contar de las maravillas de Dios, los milagros que Dios había hecho. Yo recuerdo viendo los videos, fotos en aquellos tiempos, fotos, y los misioneros contando con lágrimas cómo Dios obró de maneras increíbles, sobrenaturales, y yo quedando ahí como hijo, como niño, pensando, tal vez algún día podría yo experimentar eso. Hermanos, esa es la misma cosa cuando nosotros como padres empezamos a contar a nuestros hijos de todas las maravillas, de todo el poder de Dios en nuestras vidas. Eso se transmite mucho más mejor si es algo que ha vivido. Usted puede contar de las historias de misioneros de siglos atrás. Usted podría contar de cosas en la Biblia y debería de hacerlo. Pero escúchame muy bien, lo más impactante es cuando un padre dice: hijo, mire, estábamos pasando por tiempos de escasez y orábamos confiando en el Señor. Y mire cómo Dios suplió esta oración, esta necesidad. ¡Wow! Eso queda impactante. ¿Sabe por qué no tenemos muchos testimonios así? Porque no nos gusta vivir por fe. Porque es un riesgo. Si yo vivo por fe, ¿cómo voy a pagar a aquel? ¿Cómo voy a comprar los zapatos que necesito? Yo no sé, Dios sabrá. Amén, hermanos. No busque respuestas terrenales. Confía en el poder celestial. Amén, hermanos. Vive por fe. La única manera en que nosotros vamos a poder criar una generación que glorifica a Dios es que nosotros empezamos a caminar por fe, vivir por fe, para contar a esta generación y la siguiente generación de las maravillas y el poder de un Dios omnipotente. Oh, hermanos, esto es muy importante. Las Escrituras tienen mucho que ver con este proceso de criar. Las Escrituras vinculan constantemente el honor de Dios con enseñar sus obras. Vincula el honor de Dios con declarar su fidelidad. Cuando nosotros, los padres, descuidamos estos asuntos, la gloria de Dios, escúchame muy bien, no se borra, sino que se oscurece en esta generación, y creo que eso es lo que estamos viendo. Una generación que no le importa tanto Dios. Él es una de las cosas que sí es parte de la vida, pero no tan importante. Hermanos, debemos volver a criar una generación que Dios, con un Dios como preeminente en sus vidas. Un Dios que tenga primer lugar en sus vidas. Entonces, debemos criar nuestros hijos priorizando la gloria de Dios. Escribe número 2, por favor. La gloria de Dios. Número 2, escribe esto. Debemos priorizar la iglesia de Dios al criar a nuestros hijos. Debemos priorizar la iglesia de Dios al criar nuestros hijos. Quiero que entienda algo y quiero aclarar algo aquí. Priorizar a la iglesia en su hogar, en su familia, no significa descuidar a los hijos y darle más importancia a la iglesia que a nuestros hijos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, en los momentos en que está con sus hijos, criando sus hijos, discipulando a sus hijos, contándoles de la gloria de Dios, escúchame muy bien, hermanos, debemos estar enfatizando la iglesia. Amén. Su familia no debe girar alrededor del trabajo. Su familia no debe girar alrededor de los deportes. Su familia no debe girar alrededor de la educación. Su familia debe girar alrededor de Cristo y su iglesia. Cuando es tiempo evangelizar, es una oportunidad llevar sus hijos y mostrarles la importancia que es la iglesia de Cristo. Hermanos, no piensa así: es la iglesia del gringo, porque esta no es mi iglesia.
Pertenecemos a una iglesia universal. Es la iglesia de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Nosotros somos la novia de Cristo. Escúchame muy bien, hermanos. Creo que debería de ser algo muy importante, algo enfatizado, una prioridad en su hogar. No, pero pastor, solo son actividades. Vamos a perder esta actividad. Tal vez es una actividad en que podría mostrar a su hijo que Dios es preeminente en nuestro hogar y su iglesia es prioridad. Usted dice, pastor, ¿usted solo quiere que estemos aquí, que no tengamos una vida fuera de la iglesia? ¿Que solo trabajemos para traer nuestro dinero y nuestros hijos de regreso a la iglesia? No, hermanos, no me malentiende. No estoy tratando de sacar beneficio de su presencia aquí en la iglesia, de enfatizar la importancia de la iglesia. Todo eso pertenece a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Es interesante. Vamos a expandir esto un poco más. El principio entonces es esto: debemos criar a nuestros hijos de tal manera que no solo asisten a la iglesia, sino que se conviertan en la iglesia. Yo quiero ver jóvenes recogiendo la ofrenda. Yo quiero jóvenes ganando almas. Quiero jóvenes aprendiendo a enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es evidencia que los padres están dando prioridad a la iglesia de Cristo desde el hogar. Desde el hogar. Modelamos la iglesia antes de enseñarla. Los niños se convierten en lo que ven antes de creer lo que oyen. Quiero decir eso otra vez. Los niños se convierten en lo que ven antes de creer lo que oyen. Es decir, sus hijos van a repetir lo que usted ha vivido. Aunque usted insiste, la iglesia es importante, la obra de Dios es importante, la obediencia a Dios es importante. A la hora, sus hijos van a repetir lo que usted ha vivido, lo que yo he vivido. Y hermanos, esto es importante porque no solamente estamos criando hijos. Piensen en esto. Estamos garantizando la calidad de la iglesia de mañana. Cada día que usted interactúa con su hijo, está garantizando la calidad de la iglesia de mañana. Wow. La iglesia que va a existir cuando ya no estamos. La iglesia que va a dar a misiones. La iglesia que va a enviar pastores y plantar iglesias. La iglesia que va a enviar misioneros a diferentes rincones de este mundo. La iglesia que va a seguir alabando y contando de la gloria de Dios. Todo eso está determinado cómo usted maneja el asunto en su hogar en cuanto a criar sus hijos. Es un asunto mucho más que solo alimentos, ropa, techo, transporte, educación. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es un esfuerzo diario, pero es un esfuerzo enfocado en Dios, porque Él merece la gloria y estamos formando la iglesia futura. Hermanos, ¿puedo compartir mi corazón con ustedes en esta mañana? Me da mucho gozo ver las sillas llenas aquí con adultos y jóvenes. Es un gozo poder predicar a una congregación grande. Pero ¿sabe lo que me da tristeza? Es entrar a esa clase y solo ver 20 niños ahí. La mayoría de los niños allá son hijos nuestros. ¿Qué tal los niños que están ahora en la calle corriendo
jugando, sin ninguna influencia espiritual, sin que nadie les cuente de la gloria, el amor y las maravillas de Dios. ¿Cuántos barrios, cuántos lugares necesitan hombres y mujeres como usted y yo que vayamos invitando a los niños? ¿Sabe qué? Antes tuvimos 60, 70 niños en la clase. ¿Y qué ha pasado? Los adultos les está ganando. Hermanos, escúchame muy bien. Si tenemos este auditorio lleno y tenemos 20 niños allá, ¿cómo será el futuro de nuestra iglesia? Será 20 adultos aquí y 2 niños allá. Y la siguiente generación, las puertas cerradas y Santa Rita aún más oscuro. 2 generaciones. Solo 2 generaciones. Imagínese. El pastor está aprovechando a regañar a nosotros. No, hermanos. No es un regaño. Es reconocer el privilegio que tenemos. Influir, moldear, preparar la iglesia futura. En realidad, hermanos, ¿qué sentido tiene matarnos en asistir en todos los cultos y cantar todos los cánticos y diezmar si no tenemos futuro como iglesia? Usted está diciendo, pastor, pero estamos hablando de yo y mi casa. Pues pertenecemos a esta casa. Y Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad, no solo criar hijos en nuestra familia, sino criar hijos espirituales. Iglesia, podría compartir mi corazón con usted. Me da mucha alegría ver la capilla llena, pero lo que llenaría mi corazón más es ver los mismos adultos y jóvenes aquí esforzándose, sacrificando, sudando la camiseta para traer niños a nuestra iglesia. Usted no sabe cuántos pastores y misioneros tienen el testimonio de que alguien de una iglesia hizo el esfuerzo un sábado llegar y tocar la puerta de la casa y el niño salió, fue invitado a la iglesia porque hubo un día especial en la iglesia y estaban regalando hot dog y globos en la iglesia y el niño llegó a la iglesia porque quería comer un hot dog gratis y encontró algo mucho mayor, la salvación en Cristo. Y ese niño que venía en el bus menospreciado, destacado, escúchame muy bien, hermanos, escúchame, ese muchacho se convirtió en un gran predicador porque alguien tuvo el corazón para criar hijos espirituales. ¿Qué será del futuro de nuestra iglesia, hermanos? Usted y yo podemos disfrutar del ambiente hoy, pero ¿qué será para nuestros hijos el día de mañana? Si usted es padre de verdad, queremos siempre que la vida de nuestros hijos sea mejor que la nuestra. Y lo que quiero decirle con mucho cariño y mucho amor, hermanos, nosotros hacemos un gran esfuerzo llegar aquí fielmente, pero no estamos haciendo el esfuerzo que deberíamos de estar haciendo en llenar la casa de Dios con niños criados por la palabra de Dios para vivir vidas temerosas de Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué es lo que usted podría hacer para asegurar que el futuro de nuestra iglesia sea mejor de lo que es hoy? ¿Cuántos de ustedes tienen niños que viven, que son vecinos suyos? Levanta la mano.
¿Cuántos tienen niños que son vecinos suyos? Yo no sé, pastor, porque yo voy al trabajo y a la casa y me duermo. Yo no sé quién vive a la par, quién vive en mi barrio. Escúchame muy bien. Sin duda, tiene niños cerca. ¿Por qué no empieza a traer esos niños a la iglesia? Si cada uno de ustedes, joven, adulto, si cada uno de nosotros logramos traer un niño nada más, un niño, tendríamos que dividir la clase de niños. Y qué bendición. ¿Y sabe lo que va a pasar? Esos niños van a crecer con una visión, una mentalidad, un corazón inclinado a Dios. Y van a querer también traer otros porque ellos fueron traídos. Ellos van a querer traer otros porque ellos fueron traídos. Ellos entienden, ellos aprecian el hecho de que alguien tuvo el amor de acercarse y preocuparse y traerles a la iglesia para que ellos tuvieran una crianza espiritual en la casa de Dios. Oh, hermanos, tenemos que despertarnos. Y tenemos que trabajar para la iglesia del día de mañana, no solo hoy. Es bonito tener eventos, es bonito tener actividades, es bonito ver la capilla llena, es bonito ver varios buses. Pero hermanos, si no están llenos con niños, no tenemos futuro. No tenemos futuro. Algunos de ustedes jóvenes empezaron llegando en el bus. De hecho, algunos de ustedes empezaron a llegar en la paila de mi carro. ¿Sabe qué? Por haber vivido esa experiencia, debería de tener en su corazón una pasión a traer más niños. A más niños, para que ellos tengan chance también. No estoy regañándoles, hermanos, simplemente estoy usando la palabra de Dios para guiarnos, no solo como padres en el hogar, sino reconocer la responsabilidad que tenemos en esta casa. Influir, instruir, preparar, moldear las vidas para la iglesia del día de mañana. Oh, hermanos, entiende que los niños aprendan qué es la iglesia al observar cómo nos amamos unos a otros, cómo nos sometemos a Cristo, cómo nos arrepentimos y perdonamos a otros, tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Los niños aprenden qué es la iglesia en verdad al observar cómo servimos cuando nos cuesta bastante. Si la iglesia es solo algo a lo que asistimos, los niños la tratarán como un evento y no como es la novia de Cristo. Pero si la iglesia actúa y brinda ese ambiente, los niños aprenderán que su identidad es ser la iglesia de Cristo, no solamente un evento. Entonces los niños ven la importancia de la iglesia antes de que les enseñe lo importante que debería de ser. Los niños son importantes. Los niños no solamente son el futuro de la iglesia, escúchame muy bien. Ellos son la iglesia también. Muchos dicen que no, los niños son el futuro y nosotros usamos eso como pretexto, que no hay urgencia, no. ¿Por qué está preocupado hoy? Mañana lo hacemos. Hermanos, escúchame muy bien. Si no sembramos hoy, no tendremos cosecha el día de mañana. Si no siembre en su hogar hoy la palabra de Dios, la gloria de Dios, la importancia de la iglesia, vamos a criar hijos buenos, pero no temerosos de Dios. Si no traemos los niños a la iglesia para que ellos aprendan de la gloria de Dios, de sus obras maravillosas, de su salvación, escúchame muy bien, hermanos, no vamos a tener iglesia en el futuro. ¿Cómo podríamos nosotros? Imagínense, todos nosotros
pensamos así, fuera bueno, ¿sí? Fuera bueno. Pero cuando la responsabilidad se vuelve personal, yo pertenezco a Iglesia Bautista Esperanza. Yo soy miembro en la iglesia. Yo voy a la iglesia. ¿Por qué no llevo 3 niños conmigo? Si yo voy y llevo 3 niños, el día de mañana la iglesia se volverá más fuerte, más estable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros vamos a traer un niño a la iglesia el miércoles? ¿Cuántos de nosotros vamos a sentir un poco animados y motivados recordando la responsabilidad que es no solo criar nuestros hijos en nuestro hogar, sino criar los niños de la calle, del barrio? Y hermanos, escúchame muy bien. Tal vez van a manchar la pared. Tal vez van a ser malcriados y decir malas palabras y robar papel del baño. Pero es parte del proceso. Debemos amarles como Cristo nos amó a nosotros cuando nosotros manchamos las paredes, cuando nosotros robamos, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros fuéramos malcriados diciendo malas palabras. Debemos amar a ellos como Cristo nos amó para que ellos encuentren la gracia y la misericordia en Cristo. Hermanos, necesitamos hacer algo diferente en este año. La clase de niños, el ministerio de niños debería de crecer para ser responsable con el regalo que Dios nos ha dado. Los niños de Santa Rita, los niños de Bejuco y Barranco, los niños de Arena Blanca, de Agua Blanca, de Esa Rosa. Hermanos, escúchame muy bien. Si nosotros empezamos a enfocar en los niños y criar intencionalmente gigantes espirituales en esta generación, escúchame muy bien, vamos a impactar tremendamente estos lugares, no hoy, sino el día de mañana. No vamos a ver el fruto tal vez en nuestra vida, pero ¿sabe qué? Dios será glorificado por los siglos y los siglos, porque hicimos el esfuerzo de criar hijos y niños para la gloria de Dios. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por el tiempo que tú nos has dado poder estar aquí. Señor, te necesitamos en esta mañana. Es una doble responsabilidad, no solamente criar nuestros hijos personales, sino criar hijos en la casa tuya. Señor, ayúdanos a responder en esta mañana. Ayúdanos a comprometernos, principalmente criar nuestros hijos para la gloria tuya, priorizando la iglesia tuya. Pero también, Señor, no olvidando los niños que no tienen padre y madre espiritual, que no tienen nadie que les cuente de la gloria tuya, que no tengan nadie que les puede compartir testimonios de las maravillas que tú has hecho. Señor, que sea nosotros, los padres espirituales, que se preocupan por las vidas espirituales y los corazones de estos niños, para que tú seas glorificado. En esta mañana, con todos los ojos cerrados, una vez